En este video veremos la plantilla de Excel Sistema de Conciliación Bancaria. Esta plantilla fue desarrollada en Visual Studio Herramientas de Office por el sitio contable o el blog Contable y Excel blogspot.com. A continuación abriremos la aplicación para comenzar la explicación de cómo funciona esta plantilla. Quedarán bloqueadas. La contraseña le será suministrada al usuario cuando adquiera la plantilla de conciliación bancaria. Procedemos a digitar la contraseña correcta. Ni bien digitamos la contraseña correcta, nos aparece un mensaje de que las hojas del libro están desprotegidas. Y de esta manera podemos comenzar a trabajar con el menú que nos aparece en la parte superior de la plantilla. Lo primero que debemos hacer es cargar los saldos iniciales del libro Bancos de la Empresa. Luego deberemos cargar los datos que figuran en el resumen de cuenta del banco. A continuación, haremos la conciliación propiamente dicha de los datos que ingresamos en las dos opciones anteriores, en la carga de datos de la empresa y en la carga de datos de banco. Y por último tenemos la posibilidad de grabar en un libro o en otra hoja de Excel con otro nombre la conciliación realizada. A modo de ejemplo, cargaremos algunos datos en esta zona del libro de bancos de la empresa y también algunos datos en la zona del resumen de cuenta del banco. Los datos que vamos a ingresar en el libro Bancos de la Empresa lo vamos a extraer de los comprobantes de depósitos y de cheques que emita la empresa. También deberemos cargar el saldo inicial del libro Bancos y el saldo inicial del resumen de cuenta. Generalmente esta tarea de conciliación se realiza en forma mensual, pero se puede realizar también en forma quincenal o en el periodo que decida el usuario. Comenzaremos cargando los saldos iniciales tanto del libro de la empresa como del resumen de banco. Haciendo clic en este botón nos aparecerá el formulario para cargar dichos saldos. Vamos a suponer que el saldo inicial del libro de bancos es deudor de 1.000 pesos y el saldo inicial del resumen del banco es acreedor de 1.500 pesos. Una vez que ingresamos estos dos importes, hacemos clic en el botón cargar y esos dos importes pasan a la celda F5 del libro Bancos de la empresa y a la celda M5 del resumen de cuenta del banco. Una vez cargados estos dos saldos, podemos hacer clic en el botón salir para continuar con la carga de datos. Siempre que salgamos de un formulario, nos va a aparecer el mensaje si estamos seguros de
de continuar cargando saldos iniciales o no. En este caso no deseamos cargar más saldos iniciales y oprimimos el botón negativo. Luego el usuario debe comenzar a cargar los datos de la empresa que, repetimos, los extraerá de los comprobantes de depósitos y cheques que emita la empresa. Hacemos clic en el botón Formulario de carga datos de la empresa. Al hacer clic en ese botón aparecerá el formulario para que comencemos a cargar los datos en el libro bancos de la empresa. Los datos que debe cargar el usuario son fecha del movimiento, detalle, importe y el tipo de movimiento si se trata de un depósito o de un cheque. Comenzaremos ingresando varios datos, por ejemplo, un depósito de fecha 3 de agosto. Le pondremos el concepto de depósito y el número del mismo, 1 por ejemplo, el importe del depósito, por ejemplo 1200, y tildamos el tipo de movimiento como depósito. Una vez que comprobamos que los cuatro datos, están correctos, oprimimos el botón cargar. Si no estuviesen correctos, el usuario modificará cualquiera de los cuatro datos antes de oprimir el botón cargar. Al hacer clic en el botón cargar, esos cuatro datos pasan a ocupar la celda B6, C6, D6 y obtendrá el sistema automáticamente el nuevo saldo, que de 1000 pesos, al ser un depósito, pasará a 2200. De esta forma seguiremos cargando varios datos más para poder hacer una demostración de la conciliación propiamente dicha. Cargaremos otro depósito con fecha, por ejemplo, 4 de agosto. Le colocaremos como concepto depósito número 2 y el importe de 1400 pesos. Tildamos el depósito y hacemos clic en el botón cargar. Siempre se van ingresando los datos en la línea que queda libre luego del último movimiento registrado. En este caso, los datos se cargarán en lugar de la línea 6 en la línea 7 del libro de bancos de la empresa. Cargaremos dos cheques, por ejemplo, uno con fecha 5 de agosto. Cargaremos el cheque número 101, el importe de 500 pesos y tildamos el tipo de movimiento cheque. A continuación hacemos clic en el botón cargar e ingresará ese importe en la fila que queda libre, es decir, en la fila 8. Y lógicamente el saldo va a ir disminuyendo porque se trata de un cheque. Cargaremos otro cheque más con fecha 6 de agosto. El concepto será cheque
102, el importe, por ejemplo, 100 pesos, y tildamos el tipo de movimiento cheque. Cargamos el dato y como no deseamos cargar más datos para este ejemplo, hacemos clic en el botón salir. Siempre al hacer clic en el botón salir aparecerá el dato para que el usuario confirme que realmente no quiere continuar realizando más carga de datos. Hacemos clic en el botón no y ya hemos cargado, como ejemplo, 4 datos en el libro bancos de la empresa. Es decir, hemos completado una parte de la carga de datos para luego poder hacer la conciliación bancaria. A continuación, el usuario deberá hacer clic en el botón carga datos del resumen de cuenta del banco, que estos datos los obtendrá del resumen que haya recibido la empresa de la entidad bancaria. Al hacer clic en este botón, aparecerá una pantalla similar a la carga de datos de la empresa, pero en este caso los datos se cargarán en la zona del resumen de cuenta del banco. Ingresaremos a modo de ejemplo algunos movimientos. Por ejemplo, con fecha 3 de agosto ingresaremos un depósito número 1 de 1.200 pesos. Tildamos como tipo de movimiento depósito y hacemos clic en el botón cargar. De la misma manera que en el caso del libro bancos de la empresa, el depósito se cargará en la primera fila libre luego del saldo inicial. La fecha que nosotros digitamos, el depósito en la columna correspondiente y el saldo acreedor se incrementará dado que se trata de un depósito. Con fecha 6 de agosto cargaremos un cheque. Por ejemplo, el cheque 101 de 500 pesos. Tildamos el tipo de movimiento cheque y luego el usuario hará clic en el botón cargar. A continuación ingresaremos una nota de débito con fecha 7 de agosto el importe de la misma de 200 pesos, tildamos nota de débito bancaria y el botón cargar. De esta manera ingresará la nota de débito en la parte correspondiente a la columna de cheques. Seguidamente cargaremos con fecha 8 de agosto una nota de crédito. Por ejemplo, número 15. Ingresaremos el importe, 300 pesos, y tildamos tipo de movimiento nota de crédito. Oprimimos luego el botón cargar y también se trasladará ese movimiento que hemos digitado
al renglón libre disponible. Cuando el usuario no desee ingresar más datos en el resumen de cuenta, oprimirá el botón salir y como siempre aparecerá el aviso si desea continuar o no. Si oprime la opción no, habrá terminado la carga de datos. En este momento el usuario ya tiene ingresado todos los movimientos de la quincena, del mes o del año en el libro bancos de la empresa y también en el resumen de cuenta del banco. Ahora podrá realizar la conciliación propiamente dicha haciendo clic en el botón conciliación de datos ingresados. Al hacer clic en este botón, el usuario verá aparecer el formulario de verificación de depósitos y cheques. En este caso, podrá tildar los depósitos que realizó la empresa y verificar cuáles son las diferencias, es decir, los depósitos que figuran en el libro de la empresa y no figuran en el resumen de cuenta del banco, simplemente haciendo clic en el botón ejecutar. Una vez que ha hecho clic en ese botón, aparecerá en la columna A que el depósito de 1.400 pesos figura en el libro de la empresa, pero no figura en el resumen de cuenta del banco. Esa sería una de las diferencias, una de las 4 posibles diferencias que podemos tener. En este caso la hemos llamado X1 a la diferencia, para que quede marcada en la hoja de Excel. Luego, el usuario haciendo clic en el botón de tilde de cheques, van a aparecer los cheques emitidos por la empresa que no aparecen en el resumen de cuenta del banco. Hacemos clic en este botón y podemos observar que en la columna G aparece la diferencia X2, que significa que el cheque número 102 de 100 pesos aparece en el libro bancos de la empresa registrado, pero no aparece en el resumen de cuenta del banco. A continuación, el usuario hará el tilde de los depósitos que aparecen en el resumen de cuenta y no aparecen en el libro bancos de la empresa. Al hacer clic en el botón tildamos depósitos, notas de créditos del libro banco, este botón nos aparecerá en la columna N como diferencia X3 el importe de 300 pesos que figura en el resumen de cuenta del banco como una nota de crédito, pero no aparece en el libro bancos de la empresa. Y por último, la cuarta diferencia que vamos a tildar con este formulario son los cheques que aparecen en el resumen o la nota de débito y no aparecen en el libro bancos de la empresa. Al hacer clic en el botón ejecutar, aparecerá en la columna H la diferencia X4 que corresponde a la nota de débito número 1 de 200 pesos que aparece en el resumen de cuenta, pero no aparece en el libro bancos de la empresa. De esta manera hemos realizado la conciliación bancaria y todas estas diferencias
que hemos encontrado como x1, x2, x3 y x4 de la hoja 1 del libro de Excel se trasladarán a la hoja 2 para hacer la conciliación propiamente dicha. El usuario oprimirá el botón salir porque ya ha verificado las 4 diferencias. Siempre le va a aparecer el mensaje que debe aceptar no continuar realizando conciliación, y en este caso habrá terminado con la tarea de conciliación bancaria, apareciendo en la hoja número 2 de este libro de Excel la conciliación propiamente dicha, como veremos seguidamente. En la hoja número 2 de este libro de Excel nos aparece la comprobación bancaria, la comprobación de la conciliación bancaria, comenzando con el saldo final del libro bancos de la empresa, que en este caso es de 3.000 pesos. Se aumentará dicho saldo, la diferencia entre el saldo inicial del libro bancos de la empresa y el resumen de cuenta. Aparecerán las diferencias X3 y X4, que son diferencias sujetas a ajustes contables, sumando o restando al saldo inicial, al saldo final. Y también aparecerán las diferencias X1 y X2, que son diferencias no sujetas a ajustes contables, para que lleguemos al final de todas estas diferencias a obtener el saldo que figura en el resumen de cuenta bancario como último saldo de dicho resumen. Y de esta manera habremos llegado a conciliar el saldo final de 3.000 pesos que figura en el resumen con el saldo final del resumen de cuenta del banco, que es de 2.300 pesos. Este libro o plantilla de Excel, el usuario también lo podrá grabar en otra hoja haciendo clic en el botón grabación de hoja 1 del libro de Excel con otro nombre. Esta plantilla de Excel también dispone de una hoja número 3, que son las instrucciones de cómo utilizar esta plantilla, incluidas en el mismo libro de Excel. La explicación que figura en esta hoja del libro de Excel es exactamente la misma que hemos desarrollado en este video. De esta forma damos por finalizado este video de sistema de conciliación bancaria, aconsejando visitar nuestro blog contable y Excel, blogspot.com. Muchas gracias por su atención.